que fija el nivel de inversión adecuado por kilómetro para garantizar un buen estado del firme. Y el resultado es un déficit acumulado de aproximadamente 5.600 millones de euros de inversión. Pero, señoría, es importante que tengamos presente que ese déficit de y de las subvenciones a las ONGs que financian a la inmigración ilegal. La construcción de 3.500 viviendas, invertir 500 millones de euros más en sanidad, contratar a 1.500 profesionales, Señoría, que los MENAs finalice, estén con sus padres. Y, por supuesto, en materia de políticas públicas. Tranquilos. También han gobernado contra este Parlamento, cercenando la iniciativa legislativa, hasta 161 iniciativas de ley que los españoles esperan para mejorar su vida y que se prorrogan semana tras semana con el uso abusivo de la potestad de la señora Armengol. Ahora no se podrá hablar de la señora Armengol en esta tribuna. Oiga, pero ¿por qué? Cuestionamos la viabilidad económica del proyecto. Sí, señor Catalán, la cuestionamos. Los costes han aumentado de forma constante. De los 720 millones de euros iniciales para la primera y la segunda fase, estamos en estos momentos, ya más de 10 años después, en los 850 millones de euros, 130 millones de euros más, casi nada. Las previsiones iniciales han quedado atrás y las cargas recaen, en buena parte, maquinistas, y las cercanías son constantes, las incidencias como la de esta mañana en Madrid. Las carreteras de su competencia, o mejor dicho, de su incompetencia, están destrozadas y se han convertido en cementerios de vehículos. Más de 3.000 kilómetros con riesgo de accidente mortal, señor Puente. Y todo ello pese a haber dispuesto del mayor presupuesto de la historia. ¿Qué han hecho con el dinero de todos los españoles, señor Puente? Hija, la hermana, la que tiene que hacerse cargo y como consecuencia pierden nivel adquisitivo. Todo esto mientras el Gobierno de España ha triplicado la financiación a la ley de dependencia. No se ría, señor Bravo, ha triplicado. Y ustedes lo saben bien porque es un hecho objetivo. No miento. Andaluzas. Esa es la realidad de los datos andaluces. Y dicho de otra manera, hay más de 850.000 andaluces que esperan ser atendidos por la atención sanitaria andaluza. ¿Esos son los servicios públicos de los que ustedes quieren que hablemos? Pues hablemos, señoría. Puerto de Avilés en su coto privado. Esta es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y está muy bien que el presidente del Gobierno saque pecho y se ponga una camiseta de fútbol con 22 millones de afiliados, pero para estar de verdad en el equipo de estos trabajadores y trabajadoras que las pasan puñeteras, ministro, para llegar a fin de mes, para pagar la vivienda, para llenar la cesta de la compra, lo que hay que hacer es... Que, en fin, falen vostedes de inferno fiscal cando a súa principal preocupación é baixarlle impostos aos ricos, como fan en Galiza, bonificando o imposto de patrimonio para máis de 1 millón de euros cun auténtico pelotazo fiscal aos ricos, mentras as persoas que teñen uns ingresos de menos de 12.500 euros deducen vostedes 50 euros. Que ha empeorado desde el año 2017. Quinta, un crecimiento del 24% en la inflación acumulada desde el año 2019. Crecimiento que ha reducido, y mucho, la renta disponible de los españoles. Un crecimiento que en el caso de los alimentos ha sido de alrededor de un 40%. Moncloa. Y tercero, siguen malgastando mucho en pagar los intereses de una deuda pública que en términos nominales, desde que ustedes gobiernan, se ha incrementado en más de 500.000 millones de euros. Es que sorprende que ahora hablen de que esto provoca el efecto llamada. A mí la verdad es que me garantizó igualdad de oportunidades, como queremos que se la garanticen a estas 500.000 personas que tendrán acceso a esta regularización. Para conseguir pues que no le pasara como le pasaba a mis padres, que eran explotados en sus puestos de trabajo, para conseguir que... Ustedes, que es aliviar a las familias. Por tanto, señoría, le daría más datos. Un 18%, ustedes han estrechado la clase media en un 18% y han multiplicado por 6 la gente que se considera de clase baja o pobre. El 16% de los hogares no pueden mantener una temperatura adecuada para sus hogares, el doble de...
Y le digo que usted no está ni estará jamás a la altura de España y lo que merecen los españoles. Por todo esto, y porque ha sido reprobado 7 veces, dimita y váyase. Usted viene hoy aquí a exigir urgencia, a reclamar plazos, a denunciar retrasos, pero la realidad es que fueron ustedes quienes también paralizaron la segunda fase del Canal de Navarra allá por 2013 en Artajona y acordaron aplazarla sin edie, sin fecha. Y hoy exige urgencia como si nada hubiera tenido que ver con ustedes. España, mucha prioridad nacional, pero los que les financian a ustedes son extranjeros. ¿Qué harán ahora que Víctor Orbán ha perdido las elecciones de Hungría con el préstamo de más de 6,5 millones de euros que le solicitaron al banco húngaro BMH para pagar la campaña de las elecciones generales del año 2023? Se ve que les fue bien el dinero húngaro porque también a ese banco, al del mejor amigo de... Y subido las pensiones mínimas, el ingreso mínimo vital ha protegido a más de 3,5 millones de personas, los salarios reales han crecido por encima de la inflación y también por encima de otras variables, y lo que es evidente es que esto ha permitido una reducción de la... Els joves estiguin més desesperats que mai. A vostès ja els va bé que l'habitatge sigui un problema creixent. A vostès ja els hi va bé regularitzar massivament i per la porta del darrere gairebé 1 milió de persones. A vostè ja els va bé tenir cada vegada més famílies subsidiades. A vostès tot això els hi va bé. En nombre de millones de españoles que suben al coche, temerosos de tener un accidente por el estado de las autovías. Yo vengo a preguntarle en nombre del 1,5 millones de ciudadanos que cogen diariamente cercanías o rodalíes y ven las incidencias y las anulaciones de sus trenes. Vengo a preguntarle en nombre de los malagueños que llevan 3 meses sin AVE y no saben cuándo van a volver a reponerlo. Amnistía migratoria o de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Señorías, sabemos que el coste de la sanidad para la inmigración ilegal en la Comunidad Valenciana en los últimos 7 años asciende a más de 555 millones de euros. En otras regiones no lo sabemos, porque o no saben o no contestan. Y nosotros nos preguntamos qué se podría haber hecho para España. Si le parece, luego nos vamos a visitar una pyme y le explica a usted por qué el absentismo ha pasado de 14.000 millones de euros a más de 33.000 millones. Y ellos le explicarán cómo lo sufren tanto el empresario como los trabajadores. Y cuando terminemos eso, si quiere, salimos a la calle.